Saludos cordiales, sean ustedes bienvenidos a Canal 8, este canal tinerfeño para todo el archipiélago, un canal pluralista, y bienvenidos al programa de Crítica en 8, dedicado en esta ocasión a puertos en Tenerife. Ustedes vieron antes el título, Puertos en Tenerife. Queremos saludar y darles la bienvenida, agradecerles la presencia en este debate a nuestros invitados, don Eduardo Bezares Carretero, coordinador de la Comisión de Transportes e Infraestructuras de Coalición Canaria en Tenerife. Buenas tardes. Muy buenas. También a don Pedro Natael Meneses, profesor universitario de Construcciones Navales, consejero actual de la Autoridad Portuaria y, por supuesto, no voy a decir todos sus cargos anteriores relacionados con esta materia de los puertos. Igualmente, tenemos que agradecer la presencia de don Onésimo Noda, presidente del Comité de Empresas de SESTIFE, y de don Manuel Fernández, diputado autonómico, portavoz de la Comisión de Transportes e Infraestructuras del Partido Popular. Tenemos que lamentar la ausencia del presidente de la Autoridad Portuaria, don Luis Suárez, invitado a este programa por este canal, y él ha asistido a otros programas del Canal 8, en esta ocasión no ha podido ser, y lamentamos que no esté aquí, porque hubiese sido, como siempre, también muy interesante sus puntos de vista. En el transcurso del programa vamos a escuchar las declaraciones de don Juan José Díaz Hernández, profesor de la Universidad de La Laguna, y de don David Sanz, como presidente del Comité Local de Santa Cruz de Tenerife del Centro Canario Nacionalista, CCN. En la última parte, como es habitual, escucharemos la voz de la ciudadanía de la calle sobre si es necesario o no otro puerto en la isla. Bien, a todos, a todas estas intervenciones, a todas estas participaciones, nuestro agradecimiento, y vamos a, no olviden de contactar con nosotros si así lo desean, a través del correo electrónico. En este momento tienen la dirección ustedes a pie de pantalla. Les animamos a que participen, les animamos a que expresen sus puntos de vista, sus criterios, sus críticas sobre este u otros temas que tengan a bien considerar. Y a continuación vamos a abrir el debate con el informe inicial elaborado por los servicios informativos del Canal 8. Los puertos de Tenerife se encuentran desde hace ya algún tiempo en el ojo del huracán, mientras el Cabildo Insular de Tenerife desarrolla la plataforma logística intercontinental destinada a crear una línea marítima entre los puertos de Santa Cruz, Brasil, Senegal y Cabo Verde, convirtiendo así a la isla en la puerta sur de Europa. Grupos políticos y ecologistas significativos atacan por su parte la mala gestión que viene desarrollando el gobierno ante los proyectos portuarios. La intención de ampliar el puerto de Granadilla parece no ser bien acogida por muchos, que aseguran que es un proyecto que no solo supone la destrucción de más de 5 kilómetros de la costa sureña, sino además que necesitará una serie de infraestructuras paralelas para canalizar todas las entradas y salidas. Por su parte, los socialistas tinerfeños sostienen que se está favoreciendo descaradamente al puerto de Las Palmas de Gran Canaria cuando la gestión de la autoridad portuaria está cuestionada socialmente porque ha frenado intencionadamente el desarrollo portuario de la capital tinerfeña. Además afirman que Coalición Canaria no quiere avalar la propuesta socialista de pacto social para la mejora, modernización y ampliación del puerto de Santa Cruz de Tenerife porque sus intenciones ocultas siguen siendo desmantelar progresiva y paulatinamente el puerto de la capital tinerfeña. De esa forma se suman a las críticas realizadas por los estibadores portuarios, quienes afirman que si no se amplía y potencia el puerto de Santa Cruz, no solo no se podrá captar el transbordo comercial, sino también que se corre el riesgo de que el tráfico cautivo de Tenerife llegue y salga de Canarias por otro puerto. Mientras las inversiones asignadas a cada ministerio, el equipo económico del gobierno ha previsto ligeros aumentos de las aportaciones a los entes públicos en las islas. De esta manera, la iniciativa más importante será la obra de abrigo del futuro puerto industrial de Granadilla, con un total de 17 millones de euros. Muy por delante de la nueva base de contenedores en la dársena este, con 5,5 millones, la explanada de la dársena pesquera, con 2,5 millones, y la rampa metálica para el muelle sur, con 2 millones, todas en Santa Cruz de Tenerife.
Ante este ambiente tenso que se respira en los puertos, las alternativas que ofrecen aquellos que se encuentran en desacuerdo con los proyectos portuarios del gobierno es la mejora de las instalaciones portuarias actuales y lanzan la siguiente incógnita: ¿para qué construir un nuevo puerto si el de Santa Cruz está vacío el 90% del año? Este ha sido el informe inicial, por supuesto, sin ningún ánimo de orientar el debate, ni muchísimo menos. El debate es hacer un análisis sobre la situación actual de los puertos en Tenerife y un poco asomarse a un futuro que se presenta por lo menos polémico. Bien, don Eduardo Bezares, sí, iba a hablar, ¿no? Me parece. Sí, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, comentar que, bueno, que ha sido Luis Suárez la persona que me ha invitado a venir. Para él era imposible, de alguna manera también quiero disculparle. Está claro que su presencia aquí hubiera sido mucho más enriquecedora que la mía, pero, en fin, aquí estamos, ¿no? Y bueno, en la línea, digamos, del objetivo, que es un poco crear un poco de debate, pues voy a tomar algunos de los comentarios de ese informe de introducción para, bueno, dar un poco cuál es mi enfoque o cuál es nuestro enfoque. Yo llevo en el Consejo de Administración de Autoridad Portuaria también 11-12 años, ¿no? Llegué de la mano de don Pedro Natael y de alguna manera pues también soy responsable de los éxitos o los fracasos de la política de los puertos de Tenerife, ¿no? Ahora mismo, como bien comentaba esa voz en off, Tenerife y Canarias pues tienen un reto, que es realmente consolidarse como una plataforma tricontinental, ¿no? A veces cuando se habla de esto, pues uno se cuestiona si realmente vamos o podemos ser, con las infraestructuras actuales, una plataforma tricontinental, o si realmente lo que somos es un callejón sin salida para los tráficos cautivos, ¿no? Y está claro que las iniciativas del Cabildo de Tenerife y el de Las Palmas, que también lo tiene el de Gran Canaria, van en la línea de conseguir que realmente seamos una plataforma, y así se están estableciendo, de la mano del Cabildo tinerfeño, de don Ángel Llanos y don Ricardo Melchor, pues nuevas líneas que probablemente nazcan un poco apadrinadas de los poderes públicos para crear corrientes comerciales que realmente den sentido a esa plataforma, ¿no? Y al margen de tratar de crear esas vías de conexión con nuestros continentes vecinos, pues también está el desarrollo de infraestructuras que sean capaces en el futuro de dar servicio a esa estrategia, ¿no? Está claro que para poder captar demanda de determinados tráficos, pues tienes tú que poder ofertar infraestructuras, y está claro que siempre está el debate de qué fue el primero, el huevo o la gallina, ¿no? Pero en esa línea, desde Puertos de Tenerife se apuesta por incentivar el puerto de Granadilla para tráficos de graneles, para tráficos de determinados productos como el gas, ¿no? Y, por otra parte, y en base al compromiso adquirido por la comunidad portuaria en enero del 2004, en tratar de maximizar las posibilidades que tenga el puerto de Santa Cruz actual para desarrollar negocio de tráficos cautivos o de transbordo, de lo que pueda ser. Eso es un poco el enfoque, y no sé si sirve de punto de partida para este debate. Seguro que sí, seguro que sí. Bueno, yo creo que el título del programa de debate de hoy, Puertos de Tenerife, por tratar de centrar el tema, ¿no? Hombre, cuando hablamos de puertos, estamos hablando de muchos puertos. La isla de Tenerife efectivamente tiene bastantes puertos. Y para que los telespectadores sepamos de lo que vamos a hablar de los puertos de interés general, que son de competencia de la Administración Central. Porque luego hay unos puertos que son de interés autonómico, y evidentemente la ley de puertos del año 92 así lo marca, o sea, aquellos puertos que son de interés general, de los puertos que son de interés autonómico. Y luego, en posteriores leyes, en el año 97, en una modificación puntual que hace el Partido Popular, esta ley del 92 es del Partido Socialista, y en el 2003 esa situación se mantiene. O sea, por tanto, hoy de lo que vamos a hablar son de los puertos de interés general. Por supuesto que para los puertos, para los demás puertos, cabe otro debate, y así se hará en su momento. Sí. Evidentemente estamos centrados en los puertos de interés general. Sin duda. Y evidentemente en estos momentos en la isla de Tenerife, digamos, hay dos puertos que están funcionando en esta isla, porque estamos centrando el debate no en la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, sino en el puerto de la isla de Tenerife, por llamarle así. En estos momentos tenemos funcionando dos puertos de interés general, uno de ellos es el puerto de Santa Cruz de Tenerife y el otro puerto es el puerto de los Cristianos. Y hay un tercero en proyecto, que es el puerto de Granadilla. Pues bien,
El tema de debate está en la calle y este tema pues, del que se viene hablando hace muchísimo tiempo. Qué duda cabe que este tema es un tema en el que no ha habido la transparencia suficiente para poder aclararle a la opinión pública, que está un tanto confundida, sobre la situación real de lo que está pasando. Miren, que todos queremos que Canarias progrese y que efectivamente tenemos que buscar nichos en los que la economía pueda mejorar, eso sin lugar a dudas. Pero luego hay, digamos, cantos al sol, lo que llamo yo cantos al sol. Crear infraestructuras a veces innecesarias, que no sirven para nada y que evidentemente gastamos cuantioso tiempo en dedicarle a ese tema, aparte del costo económico que significan ese tipo de inversiones. Miren, el puerto de Santa Cruz de Tenerife no está colapsado, no está agotado. Y yo voy a utilizar una expresión dura, que digo que el puerto de Santa Cruz de Tenerife lo que está es maniatado. Y digo una expresión dura porque es una opinión que a lo largo de este programa, si podemos, trataré evidentemente de desmenuzar. Porque desde hace demasiado excesivo tiempo ha ocurrido de que se ha dicho que el puerto no se podía ampliar. Y hace muy poco, pues ya ha trascendido no solamente a los medios de comunicación, sino una obra que está ralentizada porque debería esa obra de haberse ejecutado hace algunos años ya, como es la ampliación de la dársena del Este, no se ha hecho y sin embargo ahora parece ser, después de decir en muchas publicaciones y además en muchos documentos, en el PIOT, el Plan General de Infraestructuras de la isla de Tenerife, el Plan General de Ordenación Urbana de Santa Cruz, en el que se ningunea el puerto de Santa Cruz. Y ahora, pues, se ha cambiado la tendencia y la tendencia es que ahora se dice, no, es que ahora hay que hacer los dos y ambos son complementarios, cuando en un momento determinado esa complementariedad no ha existido. Había una sustitución clara y están los documentos, que era dejar el puerto de Santa Cruz relegado a unos tráficos más lúdicos, como es el tráfico de cruceros de turismo y de embarcaciones de recreo y de pasajeros, y el resto de la actividad pesada, comercial e industrial del puerto de Santa Cruz, llevársela a Granadilla. Ese es un posicionamiento político, no técnico. Don Onésimo. Bueno, yo decir que estoy en calidad de representante de los actividades portuarios y nosotros, lógicamente, desde hace muchísimo tiempo venimos denunciando las dificultades que a veces tenemos para efectuar las operativas de carga-descarga de los barcos por la mala utilización, entendemos, de los espacios portuarios, puesto que somos profesionales portuarios y sabemos perfectamente todos que Tenerife, por ser una isla, todo entra y sale por ahí, por el puerto. Necesitamos, por tanto, una buena utilización de los espacios para la mayor eficacia de la descarga y carga de los barcos. Por tanto, echamos en falta, porque venimos denunciándolo desde hace muchos años, la mala utilización de los espacios y también venimos diciendo desde hace muchísimo tiempo también que necesitamos la ampliación urgente de la dársena del Este. Ya, como ha dicho Pedro, por lo visto está llegando a un punto final, pero que en este momento tenía que estar terminada la primera fase, puesto que lo que hemos hecho hasta ahora es perder tráfico y eso es muy perjudicial para la isla. Bueno, pues como introducción y ante este debate, evidentemente, Anatael, creo que lo has centrado, ¿no? Que hay un debate clarísimo en la calle que se refiere a la construcción, sí o no, o la necesidad de la construcción del puerto de Granadilla. El puerto de Granadilla no es un debate nuevo. El puerto de Granadilla yo creo que está planificado desde los años 70. En el puerto de Granadilla hay un gran polígono industrial para la isla de Tenerife, de unos 6 millones de metros cuadrados, que es un lujo para Tenerife y una gran necesidad el que se haya programado ese gran polígono industrial en Granadilla. Eso realmente fue un gran acierto cuando se hizo. Y desde cuando se hizo ya se pensó para esa zona hacer allí grandes infraestructuras, alejándolas de la zona de Santa Cruz, ¿no? En aquella época se pensó en grandes infraestructuras, como era incluso el traslado de la refinería, como era, por ejemplo, el tema de cementeras, industrias químicas, combustibles, etcétera, ¿no? Y entonces eso ha ido en el tiempo, pues caminando, se ha ido desarrollando muy lentamente el puerto de Granadilla. Hoy ya es una realidad con la implantación de la central eléctrica, una gran necesidad
esa central eléctrica, hoy lo estamos viendo, a pesar de que hubo gran oposición también para el asentamiento de esa central. Afortunadamente las decisiones oficiales fueron acertadas y hoy tenemos garantía de producción eléctrica gracias a central en el puerto de Granadilla, porque otro sitio no era posible en la isla de Tenerife, ¿no? Bueno, entonces ya últimamente pues se ha desarrollado ya el tema de la cometer ese puesto hace unos cuantos años, pero bien, eso pues los diversos motivos que se conocen se ha ido retrasando esa ejecución, pero creo que entraremos en el debate por qué se ha retrasado, el por qué no, y el por qué no se ha ejecutado, o cuándo se ejecutará, o si es necesario. Y entonces ya entraremos, creo que más en debate, el tema de las necesidades o no de ese puerto, ¿no? Muy bien, lo haremos enseguida, en cuanto estemos otra vez con ustedes, que va a ser la mayor brevedad posible. Estamos en Canal 8, en este canal tinerfeño, pluralista para todo el archipiélago, y estamos en el programa de Crítica en 8, un programa de debate centrado en el título de Puertos en Tenerife. Hemos tenido un primer tramo de este debate y nos acompañan, están en el estudio, tenemos que agradecerles su participación y su protagonismo, don Manuel Fernández, diputado autonómico por el Partido Popular y también portavoz de la Comisión de Transportes e Infraestructuras, don Pedro Anatael Meneses, profesor universitario de Construcciones Navales y consejero de la Autoridad Portuaria, don Onésimo Noda, presidente del Comité de Empresas SESTIFE, y don Eduardo Bezares Carretero, coordinador de la Comisión de Transportes e Infraestructuras de Coalición Canaria en Tenerife y también miembro del Consejo de Administración de Autoridad Portuaria. Vamos ahora a escuchar las manifestaciones de don Juan José Díaz Hernández, profesor universitario, y de don David San, presidente del Comité Local de Santa Cruz de Tenerife del Centro Canario Nacionalista CCM. Yo estuve años en el ayuntamiento, estuve de concejal la legislatura pasada y ese plan especial del puerto nunca ha salido. Está pendiente de aprobación, no se sabe lo que se quiere hacer en la dársena a los Llanos, que es enfrente del Cabildo. Se sabe lo que se quiere hacer, pero no se hace, porque nunca hay fondos. Se quiere hacer la playa de Valle Seco, pero al mismo tiempo se dan concesiones para un puerto deportivo. Se quiere desarrollar el puerto, pero falta el plan especial. Nadie sabe. Yo fui concejal y no sé, fui concejal de Santa Cruz, no sé lo que quiere ni la ciudad ni el puerto de Santa Cruz para su puerto. Personalmente pienso que en una economía como la canaria, una economía insular, los puertos claramente juegan un papel indiscutible, son la principal puerta de entrada y salida de todo lo que aquí consumimos y producimos. Y por tanto yo creo que el buen funcionamiento y un comportamiento eficiente en los agentes que operan en el puerto es principal y para que no existan obstáculos importantes a la actividad económica en general. La ampliación yo creo que no cabe, ya el puerto está colmatado lo que puede ser sus ampliaciones. Está previsto, por lo que yo conozco de todo lo que es el frente marítimo de Santa Cruz, de toda su costa hasta Naga, hasta Las Teresitas, el puerto pesquero de San Andrés, el tan demandado refugio pesquero y puerto pesquero San Andrés, un puerto deportivo previsto entre el último muelle que se está ahora mismo ampliando y San Andrés, y lo que queda por determinar es qué uso se le dan a los distintos departamentos o distintos diques de este muelle. Ciertos estudios, algunos de los cuales en los que yo he participado, lo que detectan es que actualmente existe lo que llamamos economías de escala, y esa es una señal inequívoca de que el puerto aún se infrautiliza, de que no se está utilizando en su plena capacidad y que por tanto podría atenderse más tráfico de mercancía con las instalaciones disponibles. Además, informes técnicos y de personal del propio puerto pues parecen aconsejar que esa expansión sería factible en poco tiempo y se concentraría el impacto sobre esa franja del litoral. Sí. Al final Europa decide con sus proyectos de viabilidad medioambiental que se puede hacer el puerto en Granadilla,
porque también lo decimos del Centro Canario, se hará el puerto siempre y cuando se cumplan las legislaciones medioambientales. Si no se cumplen, pues lógicamente no se podrá hacer. Parece ser que ese puerto se dedicaría básicamente a lo que se conoce como el tráfico de transbordo de contenedores y a la descarga del gas. Y esa diversificación en principio es positiva para la economía insular. No obstante, hay que tener en cuenta que, que ese puerto supondría importantes costes y que al mismo tiempo hay cierta incertidumbre. En particular, pues, la rentabilidad económica de ese puerto descansa en la capacidad que tenga el puerto para capturar tráfico. Ayer tuvimos por primera vez, muy a pesar de muchos socialistas que están hoy trinando con el acuerdo que se obtuvo ayer en el Parlamento de Canarias, de un apoyo unánime a la construcción del puerto de Granadilla, y en ese sentido yo creo que ha habido una apuesta del Gobierno central a la construcción de ese puerto, que lo avala la declaración de ayer del Parlamento de Canarias, donde se aprobaba por unanimidad instar a las autoridades, tanto nacionales como europeas, el apoyo del Parlamento de Canarias a la construcción de ese puerto. Yo pienso que se debiera incidir más en el incremento en la competencia entre los agentes que operan en el ámbito portuario y entre las propias empresas de transporte. Creo que potenciar ese tipo de competencia y evitar ciertas prácticas pues, donde se ejerce cierto grado de poder de mercado podría contribuir a abaratar esos costes del transporte y eso redundaría en beneficio de toda la economía insular. Han sido las declaraciones de don David Sanz, presidente del Comité Local del Centro Canario Nacionalista, CNN de Santa Cruz de Tenerife, y también del profesor universitario don Juan José Díaz Hernández. A los dos, a ambos les agradecemos sus manifestaciones. Había pedido la palabra don Pedro. Sí, bueno, ya hemos visto claramente, o sea, hay posicionamiento por parte de los que estamos aquí en el plató y por parte de los que han intervenido también a través de la televisión. Qué duda cabe que, bueno, ahí se dicen cosas o decimos cosas que luego no hay un soporte documental detrás, o sea, un soporte en el que esas afirmaciones que se hacen, por ejemplo, decir que el puerto de Santa Cruz está agotado y que no hay posibilidad de ampliación, eso no es cierto, no es cierto. Mire, yo me remito justamente, y fíjese usted, no es nada de ninguna sospecha sobre mí, porque quien dijo aquello, quien lo dijo, pues pertenecía en aquellos momentos a Alianza Popular. Don Arturo Escuder Crolf, siendo presidente de la Cámara de Comercio y presidente en funciones de la Autoridad Portuaria allá por el año 76, ya hablaba de la dársena norte. La dársena norte es una dársena que queda por construir, que en estos momentos se están haciendo algunos rellenos, que se hacen los que transitan pues hacia San Andrés, verán ahí una montaña enorme de tierra que hay y que se están haciendo ahí unos rellenos y que en un momento determinado eso era la zona donde podría ubicarse definitivamente esa dársena norte. E insisto que ya por el año 76 don Arturo Escuder Crolf pues habló sobre la posibilidad de esa dársena. Yo esos documentos los encontré siendo presidente de este organismo. Y de hecho pedí a los técnicos de la Casa y del Ministerio que abordasen en serio este tema. Y hay un estudio hecho, que está ahí, está durmiendo el sueño de los justos, la posibilidad de crear esa dársena norte. Pero en fin, digo esto porque eso que se dice que no hay posibilidades y que claro, los fondos que tiene el puerto de Santa Cruz de Tenerife no permiten este tipo de construcción, mire, asómense nada más que a la bahía del puerto de Santa Cruz y podrán apreciar que en la zona 2, que es la zona de fondeo, ahí fondean barcos y hay menos de 60 metros de profundidad, si no, no podrían fondear. Dicho eso, quiero centrar el tema sobre el puerto de Santa Cruz nuevamente otra vez. Independientemente de esa obra, que es una obra más bien futurista, porque en estos momentos hay que ser sinceros, no es necesaria, lo que sí es necesario es ejecutar una obra que lleva muchísimos años también durmiendo el sueño de los justos, que es la obra de la dársena del Este. Con esa simple obra de la dársena del Este, que ya parece ser que se está empezando a ejecutar, aunque está ralentizada, y que me da la opinión, porque soy miembro del Consejo de Administración y más de una vez he insistido, y lo sabe el señor Besares, que también es miembro de ese Consejo, mi insistencia permanente desde que soy consejero, para que esa obra se ejecute. Pues bien, con eso no es que duplicamos, es que triplicamos la capacidad de contenedores que en estos momentos actualmente tiene el puerto de Santa Cruz de Tenerife. Y además nos permitiría, con unas obras complementarias que se puedan hacer en la trasera de esa dársena,
Precisamente hay un estudio ahí hecho, que yo felicito y en su momento lo dije y lo sigo afirmando, digamos, a los estibadores a través de una fundación que tienen, que esa fundación se gastó un dinero y hizo un estudio concienzudo, serio, sobre las posibilidades con carácter inmediato que podía tener el puerto de Santa Cruz, que además, en las que yo estoy absolutamente de acuerdo. Por tanto, eso de decir de la plataforma tricontinental, porque además esa expresión hay que acuñarla, plataforma tricontinental. Mire, desde que yo soy niño, se viene hablando de eso, son palabras grandilocuentes, palabras muy bonitas en las que todos estamos de acuerdo, de esa tricontinentalidad y esas plataformas. Pero luego hay que ir a la realidad, y la realidad es la que es, y esto suda además. El puerto de Santa Cruz se ha abandonado demasiado tiempo. Y se ha dejado para intentar buscar razonamientos que permitan la defensa del puerto de Granadilla, justificar evidentemente el colapso de Santa Cruz. Y el colapso de Santa Cruz no existe. Que hay desvío de navieras que se van a otros puertos, mire usted, fundamentalmente porque el puerto está mal gestionado, fíjese lo que digo, que está fundamentalmente mal gestionado. No hay problemas de línea de atraque. Hay problemas de línea de atraque porque la gestión que se hace no es buena. Hay problemas además en zonas de ribera. ¿Pero por qué? Porque la planificación que se está haciendo no es buena. Por tanto, insisto, el puerto de Santa Cruz, y eso hay que decirlo con la boca llena, a mí me gustaría que esos defensores del puerto de Granadilla hablasen con el mismo apasionamiento que lo hago yo con respecto a Santa Cruz. Porque en el puerto de Santa Cruz hay razonamientos de todo tipo. Hay razonamientos de tipo técnico, económicos, pero además históricos, inclusive, si se quiere, hasta sentimentales, ¿no? Por tanto, ¿por qué se ha llegado a esta situación? ¿Por qué está sin razón? ¿Por qué además, cuando se habla, mire usted, Granadilla hay que hacer una terminal de contenedores en Granadilla? Y cuando uno pregunta seriamente, bueno, ¿y qué compañías van a operar ahí? Dígame quién está interesado en ese tema. No hay nadie, nadie, absolutamente nadie. Llega un señor y dice, no, es que hay que hacer Granadilla para esa plataforma tricontinental, porque se están construyendo en el mundo en estos momentos 162 buques que no pueden pasar el canal de Suez y que van a tener que pasar obligatoriamente por Canarias dando la vuelta por Sudáfrica. Eso es falso. Fíjese usted lo que digo, don Ricardo. Es falso. Y además lo digo... No se está construyendo esos 162. No se está, ni 162, ni 160, ni 1, 0. Eso es falso. Y además... Si efectivamente en el canal de Malaca, que es quien limita precisamente ese tipo de tráfico este-oeste, y no quiero entrar en tecnicismo, sino sencillamente en la falsedad de las cosas que se afirman, los estudios que hay hechos en estos momentos por universidades españolas, en el caso concreto, por ejemplo, de Algeciras, el puerto que más contenedores mueve, a nivel nacional, 3 millones y pico de contenedores. Aquí se ha hablado que vamos a crear 25.000 puestos de trabajo en el puerto de Granadilla, pero ¿cómo se pueden decir esas barbaridades y quedarse tan pancho? Mire usted, un estudio hecho por la Universidad de Cádiz dice que en el puerto de Algeciras, que en estos momentos es el que más tráfico produce a nivel nacional, escasamente entre puestos directos e indirectos, hay 3.000 puestos de trabajo. Y esta es la verdad. Bien, don Eduardo, yo ahí, si me permiten, sí que voy a plantear una pregunta, o introducir una pregunta en el debate, ¿no? Y es que claro, ustedes son miembros del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria. Es cierto que ser miembro del Consejo no es tener todas las responsabilidades que comporta esto, pero claro, puede haber televidentes que digan, pero bueno, si estos señores están en el Consejo de Administración, si no funciona ese puerto, ¿por qué no? Es cierto que don Pedro arma ruido, pero ¿por qué no arman más ruido, por qué no han movido para que se mueva? ¿No? Es una pequeña introducción, creo, sin ánimo de polemizar, ¿verdad? Que tenía una serie de comentarios sobre lo que se ha dicho antes, pero sí. Recojo el testigo. No. Lo que se ha dicho antes, agótelo, por favor, y después... Sí. Bueno, respetando todas las opiniones, por supuesto. Comentar primero que estoy de acuerdo con don Pedro. La pérdida de tráfico no ha sido por falta de espacio. Y de hecho nos hemos dirigido directamente a los operadores para preguntarles. Tampoco, en mi opinión, es un error del puerto. De alguna manera, en la cadena de suministro, en la cadena logística, hay agentes que quizá no han sabido mantener a esos clientes, que dicho sea de paso, no tienen por ahora, gracias a Dios, una gran
afección en el volumen de negocio de autoridad portuaria y también se piensa en recuperar a corto y medio plazo, ¿no? Evidentemente tomando medidas, ¿no? Luego, respetando las intenciones de ustedes de crear un debate, realmente si se para a escuchar lo que estamos diciendo, estamos todos diciendo lo mismo, ¿no? Quizá el debate podía haber sido hace un tiempo, pero ahora mismo ya lo que está aprobado es un puerto complementario, como se decía, no una sustitución de Santa Cruz. Está aprobada esa iniciativa y está avanzando a marchas forzadas con problemas, digamos, de índole doméstico, como pueden ser determinados terrenos que están en concesión a personas y que no quieren cederlos, etcétera, etcétera, que hacen que no vayan a la velocidad que queremos, pero está en ello, ¿no? Está el proyecto ese de la Dársena Norte, que incluso la autoridad portuaria lo presenta cuando tiene que hablar del futuro del puerto Santa Cruz, que tiene una interferencia con un LIC, un lugar de interés medioambiental, una serie de sebadales, parece que también bastante grande, pero que está ahí, ¿no? que incluso tengo una valoración, no es un proyecto de Arturo Escuder, yo creo que hay una valoración de la autoridad portuaria muy reciente de cuánto costaría y cuáles son las batimétricas, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, y está lo que ha comentado también David Sanz sobre el Parlamento, ¿no? Digo, creo que a este gobierno le toca gobernar, dentro de sus capacidades pues está la de regir la gestión de las autoridades portuarias, y creo que se han tomado una serie de decisiones hacia donde se piensa que hay que ir. No sé ese dato de buques o de empleo indirecto quién se lo ha dado, pero se cree que el futuro puede estar en esa complementariedad, en ese desarrollo sostenible con esa energía que es el gas en el sur, y son las decisiones que se han tomado y vamos a ver si están ahí. En el Consejo de Administración se escuchan todas las palabras y de hecho, como se puede ver del proyecto que había inicial a los proyectos actuales, pues hay recogidas sensibilidades, incluso proyectos propuestos por parte, digamos, de la comunidad portuaria y que están ahora mismo reconocidos como las decisiones óptimas, ¿no? O sea, que yo creo que aquí hay pluralidad, hay diálogo, hay desarrollo, hay madurez y no lo veo tan negativo como lo veo Pedro, aunque le comprendo perfectamente, ¿no? Muy bien, el debate sí es necesario siempre. Incluso, hombre, probablemente habría que haber hecho más debates antes de determinadas decisiones políticas, que evidentemente tienen su legítima soberanía para adoptarse, ¿no? Pero también a posteriori y también en los meses y en los años próximos el debate, todo lo que sea debatir sobre nuestras infraestructuras, pues yo pienso que es positivo, ¿no? Es decir, porque ayuda pues primero al conocimiento de la ciudadanía por parte de todos esos problemas que están en la mesa, ¿no? Y que están ahí y que a veces no llegan o no se explican con veracidad, con profundidad, etcétera, etcétera. Bueno, para ese conocimiento de la verdad y desde luego a priori sin cuestionar las decisiones gubernamentales, ni mucho menos, el debate no ha tenido esa pretensión, bueno, Dios nos libre. Ni mucho menos pienso, y estará conmigo de acuerdo, y de hecho por eso usted está también aquí, pienso que sí que es necesario, es bueno debatir, es bueno dialogar, es bueno, y además es bueno que haya posturas pues, que no son coincidentes aquí, es decir, tanto en las declaraciones que se han producido como en ustedes, que nos honran con su presencia en este estudio, las posiciones me parece que están bastante divergentes, ¿no? A ver, Manuel. Bueno, otra cosa, perdón, es que la expresen como es natural, con toda, bueno, pues con todo el sosiego y con todo que es como se exponen las cosas, claro. Sí. Bien, en este debate abierto en la calle, yo creo que hay una situación un tanto singular con respecto al puerto de Granadilla, y que es que todas las administraciones están de acuerdo. Están de acuerdo los ayuntamientos afectados, como es el Ayuntamiento de Granadilla, Ayuntamiento de Santa Cruz, como es el Cabildo de Tenerife, recientemente el Parlamento de Canarias por unanimidad, el Gobierno de Canarias, el Gobierno de la Nación, Gobierno del PSOE de la Nación y Gobierno del PP de la Nación. O sea, es un tema de coincidencia total de todas las administraciones. Ahora, yo me pregunto, ¿las administraciones actúan a golpe de impulsos? ¿O las administraciones tienen sus estudios económicos, de desarrollos, de futuro, de vistas 10, 15 años, 20 años? ¿Y solamente entonces la razón está quizás en la calle o en esas administraciones? Hombre, mal podíamos tener nosotros pensar de nuestras propias administraciones a todos los niveles. Normalmente a veces en obra de infraestructura hay enfrentamiento entre administraciones. Eso puede suceder y sucede muchas veces. En este caso hay coincidencia de todas las administraciones afectadas y eso es muy significativo. Ahora resulta que hay grupos que dicen que no,
Bien, bueno, pues si eso es más creíble que todas las administraciones con todas sus infraestructuras técnicas, pues yo no sé entonces a quién vamos a hacer caso. En el tema de las planificaciones, hay que tener en cuenta dos detalles. Uno es la oferta y la demanda. A veces, si en el Hierro no hay un hotel de 5 estrellas, pues allí no van turistas que quieran un confort de 5 estrellas. Y no van. Entonces dicen, no hago el hotel porque no vienen turistas. Esa es una parte de la oferta. Bueno, aquí lo hemos tenido recientemente en la propia terminal del aeropuerto de Los Rodeos. Cuando teníamos la terminal provisional, aquella pequeña, casi no desenvolvíamos bien, cogíamos el avión con algunas dificultades y parecía que, bueno, que el otro que se estaba haciendo no era necesario tan grande. Se hizo, parecía tan grande y hoy vamos para allí y a veces está totalmente congestionado. Al haber oferta hay demanda. Hay demanda. ¿Y qué pasa con los puertos aquí en Canarias? Mire, un ejemplo muy sencillo. Tenerife pasó hace, en el término de 10 años, de 200.000 contenedores, que Natalia lo conoce perfectamente, muchísimo mejor que yo, por supuesto, a 400.000 contenedores en la actualidad. Y hay una, bueno, según los datos que yo tengo, y proyecciones y gráficos y demás, a 400. Sí, pero del puerto no. Y una proyección próxima a 800.000, que es por lo que en los próximos 10 años, o lo que sea, que está haciendo precisamente el tema de la dársena en este. Un dato también para que sirva de debate y sirva también con esta controversia, voy a decirlo. Mire, estamos hablando de estas dimensiones. Cuando esté determinada la dársena de este, tendremos capacidad para unos 800.000 contenedores en la parte del puerto de Santa Cruz. O más. Bueno, bien, en Las Palmas, hoy mismo el puerto de Las Palmas tiene alrededor de 2 millones de capacidad para 2 millones de contenedores. Fíjate qué diferencia estamos hablando. Entonces que hay una superoferta, hay una gran cantidad de demanda. Hay entonces un mayor tráfico en el puerto, hay entonces un abaratamiento de costos, hay una mayor utilización de las infraestructuras del puerto y los costos más baratos. Entonces esto es una espiral que cada vez irán más barcos a Las Palmas, menos a Tenerife, porque nuestra capacidad de infraestructura es tan débil que los costos son cada vez más altos. Eso es un tema económico simple, que nos sirve pues, por razonar y entrar en este debate. Bueno, yo como comprenderán, a nosotros no nos toca el decidir si hay que hacer el puerto o no en Granadilla. Nosotros, ya saben, tenemos un acuerdo firmado, el acuerdo para el desarrollo del sistema portuario de Tenerife, y lógicamente, si es necesario o no ese puerto en Granadilla, lo tienen que decidir otros, aunque ya tenemos un acuerdo firmado que sí que es necesario un puerto en Granadilla. Nosotros entendemos que la política que se ha llevado hasta ahora en el puerto de Santa Cruz, lo estamos denunciando desde siempre, y lo digo aquí ahora públicamente, ha sido una política equivocada, una política que nos ha llevado a perder, como dije antes, tráficos en este puerto, porque creo que se han centrado en otras cosas, que no nos corresponde, digo como trabajadores decirlas, sino que esto le corresponde a otra gente. Nosotros, en principio, cuando se empezó a hablar del proyecto de Granadilla, de la imposibilidad de ampliación del puerto de Santa Cruz, lógicamente ahí es cuando nos alertamos los estibadores, ¿no? Sabemos perfectamente la capacidad de este puerto y sabemos perfectamente también la capacidad de ampliación que tiene. O sea, por tanto no estoy de acuerdo con este señor que ha dicho que ya está, que no es posible ampliar el puerto. Nosotros hemos presentado una alternativa, Funespor ha presentado una alternativa de ampliación del puerto de Santa Cruz que ha sido bien acogida, en este caso por todos los grupos políticos, y que en estos momentos hemos dicho, afortunadamente, aunque ya un poco tarde, se va a llevar a cabo. ¿Entiendes? Muy bien, enseguida estaremos, ya don Pedro Natael ha pedido la palabra, pero enseguida se la vamos a dar en cuanto retornemos al debate. En esta ocasión, en el canal 8, en este canal tinerfeño, para todo el archipiélago pluralista, estamos dedicando el debate de crítica en 8 a puertos en Tenerife. Y ya hemos tenido 2 tramos del debate, nos acompañan y son los protagonistas de este debate don Onésimo Noda, como representante de los trabajadores, representante sindical, quiero decir, voz sindical, presidente del Comité de Empresas STIFE, también don Eduardo Bezares Carretero, coordinador de la Comisión de Transportes e Infraestructuras de Coalición Canaria en Tenerife y miembro del Consejo de la Autoridad Portuaria, el Consejo de Administración, don Manuel Fernández, diputado autonómico y portavoz de la Comisión
de Transporte e Infraestructuras del Partido Popular, y don Pedro Natael Meneses, profesor universitario de Construcciones Navales y consejero de la Autoridad Portuaria. Don Pedro, me parece que tenía la palabra. Sí, bueno, perdón. No antes de que use la palabra, vamos a escuchar las declaraciones de la ciudadanía de la calle. Muy bien. Otro puerto. Yo creo que ampliando el que está en la zona de Santa Cruz podría dar cabida a las necesidades que tiene Tenerife, pero pienso yo. En ese caso, las perspectivas que habrá, si es justificable o no, pero de momento, según la gente, yo creo que sí. Yo creo que puertos industriales, con el que hay en Santa Cruz, ya tenemos. Para lo mejor para otra gente que tiene otros intereses económicos, sí puede que Tenerife necesite otro puerto. ¿Otro puerto? Que venga. Me hace falta. No estoy muy de acuerdo porque seguramente habrá mucha contaminación, ¿no? Y en general no estoy de acuerdo. No dispongo de datos como para saber eso, pero me da la sensación de que no. Hombre, pues hacía falta. Vaya a creer que no. Si van a hacer el puerto como está pronunciado ahí en Granadilla, me parece una cosa justa. No, pienso que no. En principio creo que con lo que tenemos, optimizando un poquito mejor la manera de gestionarlo y eso, creo que se podría evitar el impacto que se va a generar en Granadilla. Han sido las declaraciones de la ciudadanía en la calle. Bien, don Pedro Natael. Bueno, después de las diferentes intervenciones que han habido, decirle a mi amigo Eduardo Besares que yo no soy negativo en absoluto. O sea, yo soy una persona que tengo a gala, además, lo digo. O sea, yo soy una persona positivista, ¿no? O sea, yo no soy negativo, no soy los del no, soy de los del sí. Y cuando he dicho algo que no a algo, siempre pongo una alternativa a ese no. Y además, Eduardo Besares lo sabe. Por otra parte, sí que es verdad que soy vehemente y que soy apasionado. Eso es cierto. O sea, yo le dedico pasión en mi vida a casi todo, ¿no? A casi todo. Y indiscutiblemente en este tema también, pues demuestro cierta pasión. Y pasión aparte, y ahora con la mente fría, lo único que digo es lo siguiente. Vamos a ver, miren. El señor Nava lo acaba de decir, de que en ese acuerdo institucional que se ha firmado en el mes de febrero, que yo soy sincero y mi sinceridad me lleva a eso, yo no estoy de acuerdo, porque a mí se me ha llegado a decir que en un momento determinado, pues yo aposté por el puerto de Granadilla, porque además es verdad que en el año 92, en la ley de puertos de ese año, está metido el puerto de Granadilla como puerto de interés general. Y antes lo decía don Manuel Fernández, de que efectivamente ya existía UNELCO ahí, en ese año, ya estaba UNELCO. Por tanto, ahí había un polígono que ya lleva muchos años y que no había ninguna actividad y que indiscutiblemente en un momento determinado pues ese polígono tenía que arrancar. Pero igual que digo eso, digo, mire, Madrid tiene polígonos, un montón, polígonos industriales, un montón. ¿Y qué distancia es la más corta que tiene a un puerto? La más corta, 370 kilómetros. Por tanto, el mezclar la necesidad de un polígono industrial con un puerto hay que justificarla. De entrada hay que justificarla. Yo no digo que podría justificarse, pero de entrada habría que justificarlo. No significa que ese polígono tenga que tener anejo un puerto. Pero sí que es verdad que el sur de la isla de Tenerife está generando una demanda importante de los denominados productos energéticos, graneles líquidos. En este caso, la demanda que genera UNELCO en estos momentos de fuel y además el combustible que genera también el sur de la isla. Mire, hace también 25 años que hay una terminal en la playa de La Tejita, que está operativa, que cada vez se usa menos y lo que habría que hacer es mejorarla indiscutiblemente. También hay una demanda en ese polígono de graneles sólidos, en torno a un 40% del consumo que se está produciendo en la isla lo genera el sur de la isla de Tenerife. Por tanto, es posible que habría que montar una instalación portuaria para poder realizar este tipo de operaciones. Cuando aquí hablamos de un puerto grande o pequeño, tenemos que centrar el tema. Si aquí no se trata, si yo estuviese convencido, y el convencimiento lo soporto con datos, de que fuese necesario la construcción de ese puerto, yo iría a un puerto grande, como defiende el Partido Popular. Si efectivamente esa necesidad es así, pues habrá que hacerla, pero es que no es así. Y cuando se dice que las instituciones, indiscutiblemente, han llegado a un acuerdo definitivo, hay que matizar. ¿Qué tiene que ver el puerto que se planteó en un principio con el que ahora se va a ejecutar si definitivamente la Unión Europea da luz verde a ese proyecto? Que está por ver que lo dé.
porque tenemos que ser respetuosos con las leyes. Y en estos momentos está pendiente de sentencia de la Comisión Europea, pues evidentemente si ese proyecto es medioambientalmente viable o no lo es. Lo que sí está claro es que nuestro Parlamento el otro día, el jueves pasado concretamente, a iniciativa del Partido Popular en una proposición no de ley, todos los partidos cerraron fila en torno a esa proposición no de ley. Y fíjense ustedes, qué casualidad, no se estaba hablando del puerto que se quiere construir, porque yo me he leído la proposición no de ley que ha presentado el Partido Popular. Se retrotrae a la situación del megapuerto. Por tanto, miren, las instituciones, cuando se ponen de acuerdo, eso no es lo que ha dicho el Cabildo, ¿eh? No es lo que he dicho en el acuerdo tomado institucional en el mes de febrero, en la que han intervenido también los estibadores portuarios y digamos todo el estamento portuario, aún yo no estando de acuerdo. Por tanto, estas cosas hay que hablarlas con matices. Aquí el grave problema que ha habido en todo esto es que hasta ahora, y digo hasta ahora o hasta hace poco, se ha ninguneado el puerto de Santa Cruz. Se ha querido decir que el puerto de Santa Cruz no había posibilidad de ampliación y se ha estado buscando todo tipo de razonamientos, incluido, además acuerdos institucionales para llegar a Bruselas y forzar una situación, que en estos momentos es lo que se está intentando hacer, forzar una situación. E insisto, ¿por qué no aceleramos en cuanto a que es verdad que esta isla necesita evidentemente de una instalación portuaria acorde con nuestra isla? Pero para eso no hace falta irse a Granadilla. Por eso yo digo que el puerto no tiene que ser ni grande ni pequeño, no es necesario, por lo menos en estos momentos, y según el proyecto que se ha planteado, quizás si se plantease otro proyecto en base a la demanda existente, pues igual cambiarían las cosas, pero no como se ha planteado, y mucho menos como plantea el Partido Popular, que se retrotrae nuevamente otra vez y en su exposición de motivos, cuando habla en la proposición no de ley, y habla concretamente del Partido Socialista, dice que los socialistas lo único que han hecho es reducir la dimensión del puerto de Granadilla. ¿O no ha sido, Manuel? Sí, si me da la palabra lo puedo aclarar. Sí, hombre, ¿cómo no? Yo se lo doy, sí. No, evidentemente, sí, por supuesto que, hombre, y reducciones tan significativas como lo que hizo el señor Martino en el Cabildo, ¿no? Con una línea de atraque, creo que era de 340 metros, ¿no? O sea, hablar de un puerto industrial, hablar de este puerto para hacer luego una línea de atraque exterior de 340 metros, mejor no hablemos de ese tema, eso no es planteable, eso no es planteable. Y por último, la ministra de Medio Ambiente del Gobierno Central también redujo también a 900 metros. Mire, ahora tenemos el costo del puerto que está hablando en estos momentos, creo que es en torno a los 210 millones de euros. Y una parte importante de esos 210 millones, alrededor de 70 millones, 65, no sé cuántos, pues está financiado por fondos europeos, de fondos de cohesión, ¿no? Bien, todos sabemos cómo está la situación de Europa y cómo va a quedar en los próximos años, no lo sabemos, y si Canarias va a tener acceso a esos fondos de cohesión, fondos estructurales, otras ayudas europeas, que hay muchas, que tiene Canarias en estos momentos, y que una gran parte vamos a perder. Si se va a hacer el puerto, vamos a hacer el puerto de la medida adecuada. Bueno, si son 900 o son 1.200 o 1.500, creo que era la cifra que últimamente se estaba mirando, pues hagámoslo de 1.500, porque reducción a 900 no creo que traiga ningún beneficio para nadie. Ni desde el punto de vista del medio ambiente, ni desde el punto de vista económico, ni otro punto de vista. Por lo tanto, seamos realistas y no hagamos demagogia, justificando ante terceros en la calle, yo soy de acuerdo, pero vamos a hacerlo pequeño, o yo estoy de acuerdo, por tal. Mire, el puerto de Granadilla toma forma, usted bien lo dijo, con la instalación de la central eléctrica en Granadilla. Allí ya se toma en serio la necesidad. Y es necesario porque allí van las centrales de gasificación de ciclo combinado que van puestas en el PECAN. Que está en el PECAN. Sí. El PECAN se aprobó en el 91, que yo fui elector del PECAN, se aprobó en el 91. Por cierto, que el PECAN anterior fue en el 87, que lo presentó el Partido Socialista, yo creo que usted estaba también en actividad en esa época, lo presentó de enero, lo aprobó en abril, antes de las elecciones, y pedía para Tenerife una central de carbón. Y para esa central de carbón pedía un gran puerto en Granadilla para todo el movimiento, eso con el gobierno socialista, con todo el gobierno. Cuando entramos al gobierno, y yo formé parte, porque así lo quisieron las instituciones, que yo fuera consejero de Industria y Energía, lo primero que hice fue retomar ese PECAN, hacer un estudio no de 3 meses, sino de cerca de 3 años,
se estudió todo y se analizó todo tipo de detalles, se llevó al Parlamento y la conclusión es hacer la modélico central que hay hoy en Granadilla, que es una central modelo, y eso no puede ser negado por nadie, que gracias a eso Tenerife hoy tiene garantizado su servicio eléctrico, con las ampliaciones en el futuro de gas natural. El gas natural pues tiene la facultad que tiene un mayor alto rendimiento en la hora de consumir el gas, consecuentemente en proporción a la potencia menos emisiones de CO2 a la atmósfera, y esto pues hay una reducción sustancial. Por esto es mucho más limpio y por supuesto y mucho más rentable en todos sus aspectos. Por eso apostamos por el gas natural en centrales de ciclo combinado, que por cierto recuerdo que en aquellos momentos el Ministerio poco menos hizo unas presiones enormes para que desistiera de la idea. Y a mí me agrada que años más tarde el propio Ministerio después puso a nivel nacional las centrales de ciclo combinado. Entonces, esto es un poco la historia. Y en el 92 se hizo declaración de interés general por el gobierno socialista del puerto de Granadilla. Bueno, pues a partir de ahí, con el tema se ha retrasado con el tema medioambiental, que se han endurecido las leyes después de que se declararon las zonas LIC en Canarias, y bueno, hay que sobrepasar esas legislaciones europeas, hay que poner las medidas compensatorias, las medidas que sean necesarias y ver si cumple los problemas medioambientales. Y en eso estamos, y nada más. Yo creo que entonces es a ver qué debate, ¿hacemos un debate económico o un debate medioambiental? ¿El problema es un problema medioambiental o es un problema económico? Porque son dos cosas completamente diferentes. Un pequeño detalle, si me lo permite, nada más un pequeño detalle por matizar. Yo no quiero entrar en guerra de cifras, dar datos técnicos ni guerra de cifras, porque no tendríamos tiempo y además aburriríamos a los espectadores. Por tanto, no voy a entrar en ese tema, porque se están dando cifras que yo podría rebatir, evidentemente, porque en mi opinión no son correctas. Yo vuelvo otra vez con mi tesis, soy un poco pesado, ¿no? De que realmente el debate ya tuvo lugar y que ahora mismo lo que tenemos prácticamente es un alineamiento en torno a la estrategia actual, ¿no? Con un pequeño matiz a lo mejor de don Pedro, que ahora dice que, bueno, que le tienen que justificar la demanda está ahí, la demanda de productos energéticos es un hecho, cualquiera que lo discuta, pues hoy por hoy, conociendo la situación del sur, pues creo que huelga ese debate. Y los graneles es otro hecho, la iniciativa privada, las empresas privadas se están desplazando a Granadilla porque sus infraestructuras ahí probablemente son más sensibles con el medio ambiente que estando integradas en Santa Cruz, ¿no? Y tenemos ahora una tercera pata que es otro hecho, la mayor plataforma logística de productos de gran consumo de una empresa, que prefiero no decir el nombre por si se sienten molestos, de toda Canarias ahora mismo está en Granadilla, se han establecido allí, han comprado 150.000 metros cuadrados y han construido 100.000, ¿no? Es decir, que da la impresión de que Granadilla es necesario, ¿no? Que la escala del primer proyecto, de ese macroproyecto, en torno al cual ahora parece que también están de acuerdo todos los partidos políticos en el Parlamento, pues a lo mejor no era la adecuada, pues eso es parte del pasado. La realidad es que ahora tenemos un puerto con una escala que todo el mundo está de acuerdo, que se ha potenciado el desarrollo del puerto de Santa Cruz, que se conocen los problemas que puede haber dentro del puerto de Santa Cruz para que determinados operadores estén incómodos, como puede ser pues, determinados monopolios de oferta, como puede ser la terminal pública, solo tenemos una, y que eso es algo que también hay que tratar de subsanar. Y bueno, y yo creo que estamos en la línea de poder decir al futuro, ven para acá, porque estamos de alguna manera comprando el futuro, ¿no? Muy bien, se nos ha ido el tiempo y solo queda para una última intervención que yo les voy a rogar que a todos ustedes que agoten los respectivos tinteros, que no se dejen nada en ningún tintero, sino que en la medida de lo posible pues expresen lo que quieran. Ya última intervención, don Onésimo Noda. Yo quería decir, nosotros como trabajadores, por supuesto, discrepamos de todos los grupos políticos en este momento, puesto que entendemos que se han equivocado en la estrategia porque siguen dejando morir el puerto de Santa Cruz. Entendemos que la única posibilidad de demanda de un puerto en Granadilla es potenciar el de Santa Cruz. Así lo tenemos en el acuerdo. Por tanto, de no ser así, veo que no es así, tienen otra visión, quieren empezar, en este caso tenemos que denunciar así claramente, quieren empezar la casa por el tejado y es imposible. Tenemos que potenciar Santa Cruz para que Santa Cruz demande, porque en el acuerdo tenemos que potenciando Santa Cruz demandará cuando en su momento, cuando se llegue el momento, demandará Granadilla y sería una dársena complementaria al puerto de Santa Cruz. Por tanto, discrepamos en ese tema los trabajadores portuarios. Nosotros venimos trabajando desde hace mucho tiempo, a partir de que empezó a entrar nueva gente al puerto, una plantilla joven,
Por supuesto que la hemos ido formando profesionalmente para hacer del puerto de Santa Cruz, que en el momento que empezó esta plantilla, a entrar nueva plantilla al puerto, era una plantilla obsoleta en aquel momento. Hemos conseguido con esta nueva plantilla hacer un puerto competitivo. En estos momentos estamos a la cabeza de los puertos españoles en cuanto a producción se refiere. Por tanto, pensando siempre en que se nos acondicionara y en que se nos ampliara, como es debido, este puerto de Santa Cruz, que sabemos perfectamente que tiene muchas posibilidades de ampliarse. De no hacerlo así, tenemos que decir y hablar claramente, el puerto de Granadilla estará operativo, y que me digan lo contrario, estará operativo ese puerto que hablamos dentro de 15 años mínimo. O sea, ¿vamos a dejar morir el sistema portuario en Tenerife esperando por Granadilla? Pregunto. Nosotros hemos firmado un acuerdo institucional donde decimos claramente que lógicamente tiene que irse un tráfico a Granadilla. Es los graneles líquidos, entiéndame, el 80% de los graneles líquidos que se descargan en Santa Cruz, en la capital, se consumen en el aeropuerto del sur y en la planta eléctrica. Por tanto, entendemos que esa actividad tiene que irse allí. Aproximadamente un 30% de los graneles sólidos se descargan, se consumen también, puesto que hay fábricas ya montadas en el polígono industrial de Granadilla, eso se descarga allí. También tiene que irse esa actividad allá. Entonces, por favor, aclaremos las cosas y empecemos la casa por el tejado y pensemos antes en el bienestar general de la ciudadanía antes que en el bienestar particular de unos cuantos. Eso es lo que denunciamos los trabajadores. Don Manuel. Bueno, yo creo que el Honorísimo, sí, por supuesto, ha dicho un tema que está muy claro y que estamos absolutamente de acuerdo. La potenciación del puerto de Santa Cruz, no hay ninguna institución de esto que apoya en el puerto de Granadilla que no esté de acuerdo con esa postura. Y de hecho, como ya se ha dicho antes, la dársena pues está en estos momentos desarrollando, que es una aportación bastante importante. Santa Cruz tiene un problema dentro de todo lo que es la costa, y sabemos cómo es nuestra costa. Tenemos lo que es el macizo de Anaga, por una parte, que nos cierra. Tenemos, Pedro decía que no, el tema de las profundidades, el tema de las cotas, es un tema un tanto difícil, y entonces está lo que está, eso está claro. Si Tenerife en su conjunto tiene una oferta portuaria, se potenciará automáticamente esa demanda. No van a decir Santa Cruz o Granadilla, en lo que sea el tráfico de otro tipo de tráfico. Tendrá la actividad de Santa Cruz y vendrá a Tenerife, si hay oferta. Ahora, si en Tenerife hay poca oferta, porque alguien decía en algún sitio que es el puerto de Tenerife con dos dársenas, la dársena de Santa Cruz y la dársena del sur. Eso es el tema, esa es la oferta portuaria. Y lo digo como ejemplo también, yo los dos aeropuertos, cuando se negaba el otro aeropuerto, dice, bueno, ¿para qué tenemos un aeropuerto en el norte si ya el del sur está todavía que va a quitarle al sur? Mira, está lleno el del norte, está lleno el del sur y hay que ampliar el del sur. Porque hay demanda y entonces hay oferta, entonces hay demanda. Por lo tanto, yo lo que quería también, para terminar, no me corte un poco, que es que hay una parte muy importante, y eso es el transporte, ¿no? Hombre, con toda esa centralización en Granadilla, de todos esos grandes mercancías pesadas, industriales y demás, hombre, ahorramos lo que es el transporte en la autopista considerablemente, y eso es importante. Hay un ahorro importante en ese aspecto, y hay también un trasiego que ya molesta también de ese tráfico pesado, lo que es la parte ya del centro de la ciudad, que es el puerto de Santa Cruz. Y no nos olvidemos de lo que es las exportaciones de tomates, el 100% están en el sur, o las exportaciones de plátanos, del 60% de la producción de Tenerife está también en el sur. Eso también es importante como desde el punto de vista de exportación. O sea que la situación estratégica del puerto de Granadilla, que como usted bien dicho, no es para mañana, es para dentro de 10 años, quizás, o 15 años. Pero hay que empezar ya para que tenga esa proyección dentro de 10 o 15 años. Si lo esperamos a 15 años, entonces es verdad que nos cogerá a nosotros el tiempo y nos quedaremos atrás. Pero no podemos esperar dejando morir tenemos que ganar tráfico. Está ya en marcha. Tenemos que ganar tráfico en para que demande él. Y otro señor sabe más mejor que yo. Está ya en marcha lo que era dársena de este. Bien, don Pedro. Bueno, yo sé que el tiempo en televisión sobre todo es escaso y no me daría tiempo de decir todo lo que todavía se me ha quedado en el tintero, que son muchas cosas. Pero como conclusión final, vamos, yo me alegro de que la cordura empiece a aparecer, y que evidentemente de cosas que antes no se hablaba, que eran de la ampliación del puerto de Santa Cruz, ahora se empieza a hablar claramente, porque efectivamente, como dice el señor Noda, no se puede abandonar el puerto de Santa Cruz, porque cuando se llegue a culminar el puerto de Granadilla estamos todos calvos o posiblemente no estemos aquí, ¿no?
Por tanto, muy largo me lo fiáis. Y además, hablar en operativa portuaria a 15 años vista es demasiada distancia, demasiada distancia. No se habla nunca en terminología portuaria a 15 años vista porque es demasiada distancia. Yo creo e insisto que el puerto de Santa Cruz tiene muchas posibilidades todavía, muchísimas. En estos momentos no es necesario el puerto que se ha proyectado para Granadilla e inclusive esa demanda existente que es real de energéticos se puede resolver sin necesidad de tener que crear un puerto. He puesto el ejemplo de una terminal como es en La Tejita, que es una terminal de fondeo, que no hay ningún problema, lleva operando muchísimos años, pero además en el tema del gas natural, si efectivamente se implanta el gas natural, tampoco hace falta construir un puerto. Hay instalaciones de las denominadas, y he dado charlas en este tema, y no yo. Ha habido en la mancomunidad de municipios del sureste de Las Palmas, 3 municipios, uno de ellos en Agüimes concretamente, donde está el puerto de Arinaga, donde han habido expertos internacionales hablando sobre este tema, lo que es una instalación offshore. O sea, no es necesario construir ese megapuerto, porque además, entre otras cosas, esos que llaman falsos ecologistas, como me han llamado a mí, yo no soy ecologista, yo soy sensible ante la naturaleza. Lo que pasa que en estos temas, porque los ecologistas a mí me han dado en un momento determinado cuando he tenido que hacer gestión portuaria, y concretamente en el puerto de La Palma, en la ampliación del puerto de La Palma. Por eso a mí no me mueven movimientos en estos momentos ecologistas. Eso sí, evidentemente, como ciudadano que soy, me afecta el que nos carguemos parte de nuestra tierra y de la naturaleza tontamente en una obra que es innecesaria. Potenciemos Santa Cruz, que es lo que hay que hacer. Bien, don Eduardo, última intervención. Muchas gracias. Yo solamente quisiera, dando un paso atrás en el debate que ha habido, comentar, porque puede interesar, que el puerto de Tenerife como institución, por lo menos desde que yo estoy en el año 94, es un ente que ha ido a más, tanto en volumen de negocio como en ingresos, como en rentabilidad, que quizá no quiere esperar a esa demanda futura de determinados mercados y apuesta por desarrollar un pequeño puerto, porque al final es un pequeño puerto para graneles, para gases y para ver qué pasa en determinados tráficos que están ahí, porque sí es bien cierto que lo que sí hemos perdido es algo de cuota de mercado con respecto al puerto de Las Palmas, al puerto de Algeciras, al puerto de Agadir, y nos gustaría a todos tratar de evitar perder más cuota de mercado, ¿no? O sea que los puertos de Tenerife, al margen de declaraciones catastróficas o de conflictos de tinte político, van bien, y la estrategia futuro es una estrategia de consenso, como se ve aprobada por el Parlamento en pleno, que al fin y al cabo son los representantes de los ciudadanos, los que les han dado el voto, y que trata de alguna manera de anticipar y, como decía antes, de comprar ese futuro para que la isla, para que el PIB de la isla, para que el negocio que pasa por la isla vaya más. Pues muy bien, muchísimas gracias a ustedes por esta participación en el debate. En otra ocasión habrá que dedicar pues a esos puertos no de interés general, creo que sí, sin embargo están en la isla, y desde luego desde las distintas posiciones que aquí se han manifestado y también desde las coincidencias, pues seguro que los televidentes tienen ya pues más datos, más referencias para poder estar informados o mejor informados y poder opinar con fundamento o con más fundamento sobre este polémico asunto. Nada más, muchas gracias a todos ustedes y hasta un próximo programa, deseándoles como siempre que sean felices en la medida de lo posible.